Are you not happy or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Parecía uno de los grandes favoritos, o al menos en el bracket y en las predicciones de mucha gente les teníamos llegando muy lejos. Quizás habría que preguntarse si porque verdaderamente la gente confiaba en ellos o por el efecto Lakers, por el efecto LeBron James y sobre todo por la llegada de Luka Doncic. Sí que hay una parte, Sergio Rabinal, que yo considero que Lakers tenía muchos atributos que sí que necesita un equipo semicandidato, podemos decir. Pero desde luego esta primera ronda del oeste contra Minnesota Timberwolves está dejando muy claro que los Lakers todavía no tienen el equipo necesario para ser un gran aspirante. Creo que es algo que podíamos intuir antes de los playoffs, pero también nos está dejando muy claro que Anthony Edwards es un animal y que estos Timberwolves tienen ese toque ya de mata gigantes que podemos ir diciendo casi. Totalmente, es que estos Timberwolves lo vimos la pasada temporada con un equipo ligeramente diferente, con Karl Anthony Towns en el lugar de Julius Randle y otros jugadores. Dio la sensación de que eran un conjunto muy bien armado, muy sólido, con las ideas muy claras y que cuando llega el momento de la verdad, todo lo hecho durante la fase regular pasa un poco a un segundo plano. Y aquí hay que hablar, y de hecho vamos a dedicar todo el programa a girar alrededor de Anthony Edwards, de una figura como la de Ant-Man, que es absolutamente increíble, que además tiene un carisma radiante y que se está comiendo él solito a los Lakers. Sí, porque además hablamos de un jugador que sabemos que hace trabajo defensivo, pero que lo diferencial con él, ¿no? Está en esos lanzamientos tan complicados que consigue anotar. Anoche en el. Claro, estamos hablando el lunes, ¿no? Pues anoche, que además era un horario perfecto, 9:30. Precisamente de la noche teníamos el Lakers Timberwolves, fantástico para poder disfrutarlo desde España. Y vimos una exhibición de Edwards en el último cuarto, creo que fueron 16 puntos para irse a los 43 totales. Otra actuación ya de 40 puntos siendo un jugador muy joven, que apenas tiene experiencia en playoffs y que también creo que podemos decir, Sergio, no tiene tampoco el entorno ofensivo ideal, ¿no? Porque Julius Randle, que ejerce mucho como de falso base o de point forward en este equipo, Sí. se han ido entendiendo, pero creo que es evidente que no es el encaje ideal al lado de Edwards, y aunque hay mucho físico, hay muchos componentes, sobre todo ese componente atlético y de diferentes formatos que tienen los Timberwolves, que es muy valioso para playoffs, es cierto que Edwards tampoco tiene un entorno ofensivo, digamos, que le ponga las cosas sencillas posesión tras posesión. No, y que además esto lo has dicho tú en muchas otras ocasiones aquí y en tu canal, que Julius Randle y Anthony Edwards no terminaban de congeniar y era un poco un desastre verles sobre la cancha. Y estamos hablando de estos Timberwolves que tampoco tienen un base. Porque sí, ayer Mike Conley le clava ese tapón a LeBron James, pero la realidad es que Mike Conley está ya muy mayor como para poder asumir grandes minutos. Hace muy bien, es un jugador veterano, con experiencia y tal, pero realmente el base de estos Warriors, de estos Timberwolves, es Anthony Edwards. Y ayer lo vimos y está firmando, ahora que tengo aquí delante los números, 29,8 puntos, 7,8 rebotes y 5,8 asistencias en 40 minutos de juego. Es una barbaridad. Y sin que sus porcentajes de lanzamiento se vean en absoluto alterados por ese volumen de uso ofensivo. Sí, yo creo que este año ya habíamos visto la evolución de Edwards como gran tirador, ¿no? Porque ha sido el mejor tirador de triple sobre bote en la temporada, que esto ya es algo muy importante porque era el único punto, el único aspecto de su anotación donde verdaderamente podía mejorar. Y luego sí que también me parece muy claro que sin ser un excelente pasador, sí que le estamos viendo más cómodo en esa faceta, ¿no? Que es donde a mí me podía generar más dudas o donde sí que nos dejó más ocasiones de incluso es que no la quiero pasar, ¿no? Quiero finalizar yo, aunque sea el lanzamiento más complicado, y creo que este año sí que le estamos viendo, sobre todo en estos playoffs, manejarse mejor en esas situaciones. Creo que en Minnesota también, Sergio, se ha pasado bastante por encima un tramo final de temporada en el que el equipo ya funcionó mejor. Tiene a Julius Randle, no recuerdo exactamente cuándo, se pierde unos partidos y cuando regresa el tramo final de Minnesota creo que es mucho más potente y un equipo donde han ido encajando las piezas. Recordemos que su inicio de temporada fue muy complicado y al final han ido cuadrándolo todo y veía reflexiones muy interesantes sobre bueno, cómo ha evolucionado el deporte y creo que esta serie, Sergio, viene a reflejar muy bien cómo tú a inicios del 2000 o a inicios de los 2000 todavía podías ganar en la NBA o llegar muy lejos, ganar el título si tenías al mejor jugador de la eliminatoria en tu equipo y alrededor no tenías grandes jugadores,
pero creo que ahora en la NBA hay que mirar antes a tus partes más débiles, ¿no? A tus partes más comprometidas. Y aunque Lakers tiene al mejor jugador de la eliminatoria o el más diferencial, que para mí es Luka Doncic, por mucho que estén perdiendo la serie, que es Ujú. por varios motivos, tienen a LeBron James, que le podemos poner en una segunda posición igualada con Edwards, si queremos por detrás también por el partido de ayer, pero creo que muchos antes de la eliminatoria te hubiesen dicho, oye, el mejor jugador de la serie es indiscutiblemente Luka Doncic. Creo que Minnesota está ganando no por tener o no tener al mejor jugador de la eliminatoria, que no lo tienen, sino porque precisamente Lakers tiene más puntos débiles que los Timberwolves. ¿Tú crees que ahora mismo no es Anthony Edwards mucho mejor jugador? Hablo No, en términos de eliminatoria que Luka. no. O sea, porque tú. Pero no, claro, vale, sí. O sea, evidentemente, Luka Doncic Mucho es mejor mejor no. jugador. No, pero no voy por ahí. Voy por el hecho de Luka no está bien físicamente. Más allá de los problemas estomacales que creo que tuvo en el tercer encuentro, físicamente no está en su mejor momento. Anthony Davis es un cañón. Y eso en playoffs para mí sí que es un factor diferencial. Decías que a principios de los 2000, pues si tú tenías el mejor jugador de la eliminatoria, podías llevarte la serie de manera mucho más sencilla. Acuérdate de todos los años que pasó LeBron en los Cleveland Cavaliers en su primera etapa, donde era el mejor jugador de esa eliminatoria, pero lo que tenía alrededor era un campo, Mm. era todo yermo. Y yo voy por el hecho de que Anthony Edwards, a mí, pues yo creo que no hay tanta diferencia ahora mismo entre él y Luka Doncic en términos de playoffs. Sí, el año pasado le ganó Luka a Anthony Edwards, pero es que en este lo que estamos viendo es una auténtica barbaridad. O sea, es que luego tengo los números para que hablemos un poco, pero los números que está dejando son Sí, absolutamente sí. increíbles. O sea, no voy tanto al punto de, no, Luka es claramente mejor que Edwards, sino que hasta hace 2 días estábamos diciendo, oye, Luka tiene controlada la defensa de Minnesota, está haciendo con ellos Sí, lo que sí. quiere, y era verdad. Edwards al final, creo que en lo suyo no es tanto una cuestión de, oye, es que me da igual el defensor que me vayáis a poner, que sé por dónde los tengo que atacar, sino él siempre repite los mismos patrones y sabemos que le gustan lanzamientos muy complicados donde no vemos tanto, oye, me voy por aquí, me voy por acá, sino que él se va a sus lugares y dice, oye, pues yo voy a tirar desde aquí, aunque tenga dos manos encima, ¿no? Y uno de los triples que mete en el último cuarto es vastísimo con dos manos encima. Luego ese típico movimiento que le hace a Rui Hachimura en media distancia, es decir, sus recursos ahí habituales. Voy más al punto de que para mí la diferencia en esta eliminatoria, yo creo que quitando el último cuarto, los últimos minutos, donde es evidente que los Lakers tienen un problema de energía, de cansancio acumulado, porque no hay cambios en todo el segundo tiempo. Minnesota no gana tanto el partido por Edwards, que por supuesto, pero es que a las estrellas sabemos que van a estar ahí, sino porque lo que tienen en cuanto a variedad de recursos, profundidad y diferentes formatos es muy superior a unos Lakers que Sí. anoche se pegan toda la segunda parte con el mismo quinteto en cancha. No, ahí nada que objetar, o sea, tienes toda la razón del mundo. El hecho de que durante 24 minutos no hagas ni un cambio, por muchos tiempos muertos que pidas, hace mella, porque los Timberwolves te cambian a Randall, te ponen a Reid que viene fresco al final, sacan a Rudy Gobert para que dé dos mamporros, Nickel Alexander Walker que lo hace fantásticamente bien. O sea, sí, tienen muchos más recursos porque son una plantilla al menos mucho mejor construida, porque hay que decirlo así, los Lakers ahora mismo son un poco Frankenstein, por el hecho de que han hecho un traspaso gigantesco que tenías que hacer, que te ha puesto en tercera posición de la conferencia, que te podrían haber tocado los Timberwolves, como te podrían haber tocado los Warriors, te podrían haber tocado Memphis o te podría haber tocado cualquier otro. La temporada ha salido como ha salido, pero yo creo que lo que reafirma es un poco lo que hablábamos, que los Timberwolves han sido el gran tapado de esta temporada junto a los Clippers. Y lo segundo, que la gente se olvidó muy rápidamente de que Anthony Edwards, era un jugador extraordinario, porque el año pasado estábamos hablando de, no, este tipo viene de cargarse a los Suns, viene de cargarse a los Denver Nuggets y estuvo cerquita también de hacerlo con los Dallas Mavericks. O sea, estuvo a, ¿cuánto fueron? 2 victorias de las finales de la NBA, con 23 años. Sí, pero es cierto, yo creo que en la serie contra Dallas sí que vimos cómo Minnesota sufrió. Minnesota venía de asfixiar a los Suns, venía de esa remontada contra los Nuggets que ya hemos comentado, y en finales del oeste sí que sufrieron. Es decir, ahí se veía como cuando precisamente eran el favorito para muchos, porque por lo que venían de hacer en playoffs, realmente Luka y todo lo que tenía Luka a su alrededor permitieron a Dallas Claro. sortear ese físico de Minnesota. Ayer el tercer cuarto de Lakers es fantástico y hay un momento en el que dices, vale, van a ganar el partido. Es que el tercer cuarto de Lakers es fantástico, utilizando el small ball, porque Jackson Hayes es absolutamente injugable llegadas estas
este Creo, momento de temporada. no sé ni cuánto juego, creo que jugó ¿cuánto? 8 minutos así. Yo recuerdo verlo al principio y poco más. Salió en el primer cuarto, creo que luego le vuelven a dar alguna entrada en el segundo, pero no sale en la segunda parte. Juega tan solo 4 minutos 21 ayer. Y claro, también hemos visto cómo Jared Vanderbilt ha ido perdiendo también peso en la eliminatoria. Creo que es un jugador en el que JJ Redick no confía tanto, que no le utiliza tanto. Y luego es que ayer incluso Gabe Vincent juega menos minutos que nunca, ¿no? Es que vemos cómo el partido lo juegan, pues eso, ¿no? El quinteto del small ball, ¿no? Ese es el quinteto que juega. Yo voy a ese punto, ¿no? Creo que tú hasta hace no mucho en la NBA sí que podías ganar teniendo menos recursos alrededor de tu gran estrella, pero que si tenías, que lo importante era tener esa gran estrella, ¿no? A eso es Sí. un poco a lo que voy, pero creo que en la NBA actual, por supuesto, necesitas una grandísima estrella, pero lo que decía, ayer los Wolves no ganan sin Jaden McDaniels, sin Ash Reid, sin Donte DiVincenzo con ese 2+1 al final, es decir, son todos esos factores lo que te marcan la diferencia y hay que decirlo también. A Lakers aquí le interesaba una serie corta, ¿no? Es decir, ellos necesitaban Ujú. cargarse a Minnesota por la vía rápida, no se los van a cargar, pero es que tampoco tienes recursos para ir a una guerra de eliminatorias así de partidos. No, totalmente. Es que se infravalora mucho el hecho de que los Timberwolves son uno de los conjuntos más físicos. Tú acuérdate Ujú. ayer cómo Julius Randle le aguanta muy bien el tipo a Luka Doncic a nivel físico. Que luego al final, pues por ejemplo, acuérdate de ese tiro desde la esquina izquierda que mete Luka, que es increíble. O Sí. esos 1 contra 1 que dices, bueno, son esos tiros que al final Luka te va a acabar metiendo. Pero lo importante es tener a alguien que le vaya desgastando. Porque claro, Luka llega al final y llega fundido. Llega Mm. fundido al cierre del partido. Y ahí es cuando da un paso adelante Nash Reid, da un paso adelante Julius Randle y se encarga de englobarlo todo, de darle un poco más de sentido, Anthony Edwards. Y no hablamos suficiente, yo creo, sobre la defensa de Anthony Edwards porque nos gusta mucho el ataque, es muy visual, es muy rápido, es muy eléctrico, pero es un tipo que está dejando el 28,6% en tiros de campo a Austin Reeves. Justo. A Luka Doncic y a LeBron les ha dejado en el 66 y 62% respectivamente, pero solo han hecho 6 tiros en 50 y en 45 posesiones cada uno. Creo que es Es que clave. los está limitando muchísimo. Creo que es clave cómo está defendiendo. Creo que Minnesota sí que ha hecho un muy buen papel a la hora de marcar a Austin Reeves en cancha, ¿no? Porque al final Luka y LeBron son Luka y LeBron. Es cierto que ayer LeBron no tira demasiado, pero creo que hace un fantástico partido hasta esa pérdida final Sí. porque quitando esa pérdida, que es un cagadón, creo que tanto cagada de Luka y LeBron, porque el pase es un pase malo, pero es que si te fijas en Luka, Luka tampoco está ganando bien la posición con McDaniels, se ve bastante digamos, Ujú. falta de agresividad. Pero claro, dices, joder, es que si llevas jugando 24 minutos seguidos a este nivel, pues también es normal que se den esos. Bajo un poquito de intensidad, tengo a McDaniels detrás, que él viene con la intensidad por las nubes, pues me quita la pelota, ¿no? Y creo que quitando esa pérdida final, el partido de LeBron es muy bueno y también por cómo están jugando los Wolves, lo veíamos en el segundo, en el tercer cuarto sobre todo. Ellos pueden hacer muy bien las rotaciones, pero si Lakers te usa small ball, sabes que no vas a llegar a todos los tiros. Es que es imposible, ¿no? Porque tienen demasiada amenaza. Y sí que es la sensación de que ahí están dejando bastante a Austin Reeves, que hizo un tercer cuarto muy bueno, pero en el último hace un 2 de 7 en triples y veíamos claramente cómo era el jugador que solía quedarse más desmarcado. Y lo que tú decías, Edwards no le ha permitido los unos contra unos, se le ha visto muy incómodo. Y Sergio, te diría que lo mejor que pueden sacar los Lakers de esta eliminatoria es convencer a Austin Reeves de que tiene que ser el Manu Ginóbili de este proyecto y salir desde el banquillo y poder Sí. utilizar así también a la figura de Gabe Vincent, que son 11 millones, para buscar un traspaso en verano. Totalmente, porque además es que lo necesitas por una cuestión de rotaciones. Luego ya veremos cuando acabe la temporada cómo organizas o cómo estructuras esta plantilla. Pero necesitas un poco más de oxígeno para Luka y para LeBron cuando llegue el momento. Y a mí me sorprende un poco, entre comillas, me sorprende un poco el rendimiento de los Wolves porque recuerdo la previa que hablábamos. Ostras, Minnesota ha tenido muchos problemas durante toda la temporada para cerrar los partidos en el clutch. Mm. Era uno de los peores conjuntos. Y tengo aquí el dato de que en los últimos cuartos de esta eliminatoria los Wolves han ganado por 105-69 en puntos totales en el último asalto. Me parece un dato brutal y que volvemos sobre lo que decíamos antes. Todo esto parte de un Anthony Edwards que cuando llega el momento es que se come el partido. Es que es una figura absolutamente diferencial. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Ese pique con Kevin Durant en los playoffs del año pasado. Bueno, Cómo se ha empezado a picar también con con LeBron. Luka Doncic, con LeBron, que lo vimos en este último, con un momento, creo que era segundo cuarto, donde empiezan ese rifirrafe que veías a LeBron, que digo, yo no recuerdo en los últimos años a LeBron tan enfadado en ese sentido. Mm.
Sí, no, no, o sea, lo de Edwards en ese sentido mola un montón porque él luego sale y te dice, no, hombre, pues que su jugador favorito es Durant, que LeBron máximo respeto, que es uno de los mejores de la historia, todo esto, pero luego sale y les trata de una manera como yo no he visto a ningún jugador tratar a estos jugadores sobre la cancha. O sea, es una cosa No voy a fascinante. decir que no le tenga respeto, pero sí que es cierto que no les tiene miedo. Hombre, Y sí, eso es muy, cero miedo. muy No, no, diferencial. y es fantástico, ¿no? Y a nivel moral en estos partidos es algo fundamental. O sea que ahí Minnesota tiene una gran... vamos, es que viendo ayer a Edwards le veía y digo, tío, es que este tío está condenado a jugar en un gran mercado. O sea, es que Edwards huele a Nueva York. Es decir, sé que ahora mismo esto habrá gente que diga, oye, pero estamos en playoff. Sí, pero es que Edwards me huele, o sea, es el tipo de jugador que encaja en unos Knicks, ¿no? Yo sé que es muy bueno que tengamos a este jugador en un mercado pequeño como Minnesota, para eso tienes el draft, pero es que rezuma carisma, ¿no? Es una cosa apabullante, como pocas veces hemos visto en la liga y que se enciende de verdad cuando llegan los playoffs, ¿no? Es cierto que este equipo de Minnesota, lo que decíamos, tiene carencias ofensivas. Creo que también Lakers es un equipo que le puede venir mejor, ¿no? Que le puede venir mejor. Ujú. Precisamente lo que a ellos les viene mal es que te aparezca un equipo como el de año pasado de Dallas, donde tienes a Luka que te va a poner en muchos problemas, pero además tiene alrededor el físico y el tiro necesario y los recursos como para comprometerte en una serie larga, ¿no? Lakers no tenía esto. Y creo que al final Lakers pierde por eso que te decía antes, ¿no? Ese punto débil, eso de, en vez de mirar a la parte fuerte, ¿no? Luka, LeBron, el small ball, toda la parte débil es la que termina condenando a Lakers en este, en Ujú. este cierre de temporada, porque, Sergio, no van a remontar el 3-1 ni. Vamos. Claro, yo no lo quiero dar por hecho porque hemos visto cosas más difíciles en la NBA con LeBron James delante, pero yo te quería traer aquí una cuestión y es si Anthony Edwards es ya el jugador más importante en la historia de los Timberwolves, porque si consiguen rematar esta eliminatoria, que van 3-1, ya habrá ganado más series de playoffs que Kevin Garnett en toda su trayectoria en los Timberwolves. Son Hombre, palabras son mayores, ¿eh? palabras mayores. Son palabras mayores, Además, pero Garnett fueron la- muchos años, MVP también, ¿no? Entonces, son muchas cosas, pero evidentemente ya simplemente el hecho de que nos planteemos este debate te dice lo que es Anthony Edwards, ¿no? O sea que. Claro, yo iba por ahí de que, o sea, a mí Kevin Garnett es uno de mis jugadores favoritos, todo ese periodo de finales de los 90, principios de los 2000 en los Timberwolves es increíble, pero se la pegaban una y otra vez en primera ronda, y esto ha sido llegar y se van a cargar a LeBron James y a Luka Doncic. Es que esto es mm, un titular brutal. mayúsculo y de nuevo, no es posible sin un Anthony Edwards que, además lo decía esto al principio, ha sabido desarrollar su juego y elevarlo a un siguiente nivel cuando, si para los que lo viesen, sobre todo en su primera temporada de los Timberwolves, era un jugador que había venido muy verde a la NBA pese a ser pick número uno y además era uno de estos típicos de visión túnel. Es que yo recuerdo que tenía creo que Sí, un sí, sí. 38% de acierto en tiros de campo llegado a la mitad de temporada, que era uno de los peores datos de la historia de cualquier rookie, junto con Adam Morrison, nombres como muy de que se le De habían pegado pufazo. en el salto, sí, de pufazo de salto de NCAA a NBA. Y lo que hemos visto desde entonces es una constante evolución, un constante crecimiento de un Anthony Edwards que para mí no sé si está al nivel de lo que estamos hablando antes de ya está a ese punto de los Doncic, Tatum, etcétera, pero vamos, en playoffs al menos, yo creo que sí. Bueno, yo creo que tenemos que testarle también un poco más, ¿no? Evidentemente, al final estos son los Lakers y como dices tú, van a ser muchos titulares, pero me temo que mucha gente se va a quedar ahí en el titular, ¿no? Que por un lado tiene sentido, ¿no? Porque son los Lakers, es LeBron, es Luka. Mucha gente ha dicho que era un verdadero aspirante este año al título cuando no lo eran. Creo que sí que les Uh -huh. podíamos meter en esa categoría de semicandidatos. Eh, entonces ahí te van a dejar los titulares, ¿no? Pero creo que realmente lo que hemos visto, a mí lo que más me ha sorprendido de la eliminatoria, creo que, por ejemplo, esperaba algo más de JJ Redick, en el sentido de creo que sí que es cierto que no tiene tantos recursos en el banquillo como a él le gustaría y que habrá cosas que pueda llevar hasta donde él pueda Uh -huh. llevar. Creo que les ha faltado algo, evidentemente, pero también me ha sorprendido que no hayan explotado más la vía de Mike Conley, ¿no? Al final, al igual que Minnesota, sí que le ha hecho mucho daño a Lakers desde Austin Reeves, porque les han hecho mucho daño, tanto atacando a Austin Reeves como con cómo han defendido a Austin Reeves. No ha podido ser ese tercer jugador que necesitaban los Lakers. De hecho, ayer el tercer mejor es Hachimura y con bastante diferencia, pese al acierto de Reeves en el tercer cuarto. Sí que es un poco la sensación o lo que más me ha sorprendido
y lo decías tú, ¿no? Cómo Minnesota ha sido mejor en los finales, que es una cosa que me ha sorprendido mucho. Es un equipo que se espolea desde la defensa, pero me ha sorprendido una barbaridad verdaderamente ver a Minnesota en un par de partidos ser mejor equipo que Lakers atacando en el cierre. Es que es lo de siempre, tiene las ideas muy claras. Si decías el tema de Reddick, a mí me sorprende también por el hecho de, vale, fantástico, no tenemos más que estos recursos: Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, Gabe Vincent y Jared Vanderbilt en momentos muy concretos. Pero propone algo a nivel defensivo. Porque atrás lo que hemos visto es que una y otra vez, y además estoy preparando un vídeo en ese sentido, los Timberwolves encontraban a Luka o encontraban a Reeves como último hombre de defensa. Mm. Es que por mucho que hagas bien tu trabajo y por muy mal que ataquen los Timberwolves, si quien es el encargado de defender el aro en última instancia es Doncic tras 18 millones de rotaciones, o Austin Reeves, que mide creo que como tú, un poco más que tú, pues es que es muy complicado. Sí, 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 no, es que ahí, claro, ¿qué ocurre? También le vimos preparar una fantástica defensa contra Nikola Jokic, ¿no? Y cómo nos sorprendió y dijimos, joder, pues es que este tío cuando llegue en playoffs va a sumar victorias para Lakers, ¿no? Creo que también es cierto que Minnesota era el peor rival para Lakers en ese sentido. Yo en las previas apuntaba que los peores rivales para Lakers iban a ser los físicos, ¿no? Ujú. Houston, Minnesota me parecen los peores equipos para ellos y mira, pues efectivamente Minnesota les está ganando. Creo que Lakers es un equipo que, oye, pues puede aplicar su contacto físico, puede aplicar un nivel de intensidad muy elevado, lo vimos en el segundo partido, lo vimos ayer también Sí. en ciertos tramos. Pero vamos, es muy evidente que a este equipo le faltan jugadores y no puede ser que seas, pues eso, que te pegues todo el segundo tiempo usando 5 jugadores. Decían ellos, no, no, nosotros no nos hemos visto cansados, no ha sido un factor. Dicen, Claro. entiendo también ¿Qué vas a decir? qué vas a decir ahí, ¿no? Pues sí, efectivamente, nos faltan jugadores, pues no vas a decir eso, ¿no? Pero lo decía Anthony Edwards, que se les notaba que estaban cansados, varios errores muy poco habituales, esa entrada también que falla Luka atacando a Nash Reid. Bueno, hay varias cuestiones ahí y creo que lo que hemos visto tiene más o menos sentido, pero sobre todo eso, pensando que Lakers va a tener un verano importante donde tienen que replantear esas cosas. Y esto ya opinión, tengo la Sí. sensación de que Luka ha tenido varios momentos en los que le ha molestado el juego de Austin Reeves en esta primera ronda. O esa sensación visual me ha dejado. ¿Tú crees? No, yo no, Mm. no lo tengo tan presente. O sea, no me he fijado tanto en ello. En ¿Por gestos, qué ¿no? lo dices? Algunos Sí. gestos que he visto de Luca en algunos momentos, esto es 100% opinión, me puedo colar, por supuesto, pero en algunos momentos he tenido sensaciones de que Luca no entendía decisiones de Reeves, de pasarle la pelota, de hacer algunos tiros. He visto algún gesto de Luca, que también es un tío, ¿no? En ese sentido es muy LeBron, ¿no? Le gusta, pues, quejarse a los árbitros, gestos corporales, todo esto. Eh, y en algún momento he visto algún gesto por ahí que he dicho, uff, no sé si Luca está muy contento con cómo está jugando Reeves. Es que yo creo que no termina de estar a gusto en el sistema. Le vimos, por ejemplo, muy bien en el segundo partido de Luca, Ujú. pero después de aquello, con el problema físico que tuvo, e incluso en el primer encuentro, yo creo que vuelve un poco sobre lo que decías al principio. Las armas con las que compiten los Lakers son muy cortas, tienen muy pocas armas. Y si sale todo bien, como es en el tercer cuarto, donde les destrozan desde el triple, genial. Pero al final, buena parte de tus opciones pasa porque te ganen Dorian Finney-Smith y Rui Hachimura. Que Rui Hachimura el año pasado, acuérdate, lo queríamos traspasar. A ver, yo creo que es lo que hablábamos. Hachimura es un tío mejorable, pero yo creo que lo único que no deberían tocar los Lakers en verano es su rotación del alero, ¿no? LeBron, Hachimura y Finney Smith. Tienes que añadir algo más, por supuesto, y sobre todo añadir un pivot, ¿no? Que es el gran problema de Lakers. Tienes que añadir cosas por dentro, tienes que traspasar jugadores, tienes que moverte porque tienes que añadir recursos. No puede ser también que JJ Redick esté tirando de Jordan Goodwin porque es que haya hecho un papel bueno, ha hecho un papel Sí. servicial. Pero es que ese es el perfil de jugador que necesitas, pero no la calidad del jugador que necesitas. Y creo que, por ejemplo, para Minnesota, aunque Mike Conley ha bajado, la entrada de Di Vincenzo también les ha dado mucho, ¿no? Porque al final, pues es otro recurso que tienes, es otro Sí. jugador. Y si ya tienes en tu banquillo a Di Vincenzo, a Nickeil Alexander Walker y a Nash Reid, más la opción de tener a Gobert, a McDaniels, a Reid, a Gobert que te dan físico, tienes una serie de cartas y de recursos que cuando te enfrentas a unos Lakers, que sí, el suyo, el quinteto del Small Ball con Hachimura y Finney Smith, ha sido el mejor quinteto desde febrero. Pero es que solo tienes un quinteto. Y si Jackson Hayes es injugable y Redick no confía en Vanderbilt, dices, oye, ¿qué opciones tengo en el banquillo? Tienes pocas, pero aún así creo que ayer Redick no hace bien. Dice que no era el plan, no usará más jugadores.
pero creo que a inicios del último cuarto sí que tendría que haber metido algo de refresco, dar alguna entrada a Vanderbilt, a Vincent, a alguno de los dos, porque creo que eso por ahí también pasan las opciones de Lakers en el final. Hola. Disculpad lo primero el corte, el programa se nos quedó así porque justo hubo un apagón masivo en España a las 12:30 del mediodía y ha sido imposible que Nacho y yo nos pongamos a grabar, así que como ya teníamos más o menos media hora de programa completado, hemos decidido sacarlo tal como está y tratar de grabar en otro día cuando sea viable poder realizarlo por las diferentes cuestiones que afectan ahora mismo a España y el resto de las telecomunicaciones en nuestro país. Así que bueno, hasta aquí el NBA House de hoy. Esperamos poder grabar otro a lo largo de la semana. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que nos dejéis vuestra opinión sobre todo lo que supone la figura de Anthony Edwards, cómo puede seguir desarrollándose el resto de la eliminatoria entre los Minnesota Timberwolves y Los Ángeles Lakers, y recordaros que tenéis mucho más contenido aquí en Gigantes del Básquet, ya sea en formato podcast o bien en formato vídeo, donde, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube tenemos ahora un análisis en profundidad de lo que ha hecho bien Los Ángeles Lakers y lo que ha hecho mal en términos defensivos y en términos generales respecto a los Minnesota Timberwolves. Así que desde aquí nos despedimos. Lo primero, pedir disculpas, y lo segundo, pues bueno, emplazaros a ver si podemos tener otra oportunidad para grabar un NBA House esta semana. Así que un saludo y hasta la próxima.